Buenos días, ya estamos en vivo. Le damos la bienvenida a todos y a todas a este conversatorio brindado por el SICAP y la red IMPAE sobre transformación digital en la gestión pública, el cual será moderado por la doctora Jenny López, docente de la Escuela Superior de Administración Pública y presidenta de la red IMPAE. Además, nos estarán acompañando la doctora Nancy García, quien es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, el doctor Urayoan Jordán, docente e instructor de la Universidad de Puerto Rico, y el máster Eric Latorre, docente de la Universidad Autónoma de Chile. Sin más, les cedo la palabra a la doctora Jenny para dar inicio con la actividad. Bueno, buenos días para todos y para todas. Agradeciendo a la Universidad de Costa Rica por esta nueva oportunidad de encontrarnos en el marco de la Red IMPAE y especialmente para abordar un tema fundamental para nuestras administraciones públicas, como es la transformación digital en la gestión pública. En este panel nos acompaña, vamos a tener tres intervenciones. Nos acompaña en primera instancia la doctora Nancy García Vázquez de la Universidad de Guadalajara, quien nos va a un poco a mostrar su mirada de cómo se utilizan o cuál es la posibilidad de los recursos digitales en el ámbito municipal. La doctora Nancy García Vázquez, ella es profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas y del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Durante el año 2018 y 2023 fue integrante del Comité de Participación Social y del Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco, y sus líneas de investigación son rendición de cuentas, control de corrupción, procesos electorales y representación política de las mujeres. En un segundo momento tendremos al profesor Urayoan Jordán Salivia de la Universidad de Puerto Rico, quien nos hablará sobre la importancia que tiene en los procesos de transformación digital en la gestión pública, la revisión de nuestros entendimientos, costumbres, nuestras prácticas, para lograr que las tecnologías de la información y la comunicación realmente sean utilizadas en función del bien común. El profesor Uroyoan Jordán Salivia es doctor en Administración Pública de la Universidad de Baltimore. Tiene una maestría en Administración Pública y como les señalo, pues nos acompañará un poco desde esas miradas de nuestras transformaciones, muy posiblemente en la línea cultural, para poder también aprovechar las TIC en términos de los procesos de transformación del Estado y de las administraciones públicas. Y finalmente nos acompañará el profesor Eric Latorre. Él es administrador público, máster en Administración Pública de parte de la Universidad Autónoma de Chile, quien finalmente intenta señalar la importancia que tienen los procesos de transformación digital, una mirada estratégica de estos procesos, donde se tenga en cuenta fundamentalmente las personas y su impacto en la calidad de vida. Entonces, sin más, como presidenta de la red IMPAE y gustosa de acompañar este panel, arrancamos entonces con la presentación de la doctora Nancy García. Les recuerdo a nuestros panelistas que tenemos 10 minutos para nuestras presentaciones. Adelante, doctora Nancy. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias al CICAR de la Universidad de Costa Rica y por supuesto al IMPAE, doctora Jenny. Y yo quisiera en este conversatorio, pues primero empezar un poco señalando varias cosas que quizás para quienes no son tan expertos, desde mi punto de vista son relevantes cuando hablamos de esta transformación digital, ¿no? Lo primero sería señalar que la transformación digital es un proceso, es decir, no es la meta de un gobierno. No va a ser que la pura transformación digital nos genere una condición de mayor gobernabilidad o de mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, en la gestión pública, sino es justamente un proceso, de hecho es un conjunto de procesos precisamente para que los gobiernos puedan adoptar herramientas eh, que permitan sí construir procesos
de gobernanza digital. Eso para mí es como muy importante. Entonces, la transformación digital per se tendría que tener una meta y en este sentido creo que la gobernanza digital sí sería como este horizonte en el que podemos estar hablando de un nuevo esquema de relaciones gubernamentales, ¿no? Ahora me dirán, ¿y qué es la gobernanza digital, verdad? Bueno, la gobernanza digital quiere decir que los gobiernos pueden crear valor público, esto que siempre les pedimos a todos los gobiernos, es decir, la utilidad que le dan la ciudadanía a las acciones del gobierno, lo que representan para la ciudadanía en sus vidas en términos reales. Y justamente esta gobernanza digital eh, va a incluir eh, acciones de gobierno digital, pero sobre todo la presencia muy vinculatoria de actores no gubernamentales. ¿A quién me refiero? A la sociedad civil, que son fundamentalmente quienes reciben estos bienes y servicios públicos, y pues a los sectores tecnológicos que son importantísimos para el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y de nuevas tecnologías comunicativas, ¿no? Entonces, la transformación digital debe llevarnos, repito, a la gobernanza digital, una gobernanza digital que obliga a los gobiernos de todos los niveles, yo me voy a centrar en el municipal, pero que obliga a los gobiernos de todos los niveles a tener un contacto mucho más cercano con quienes consumen bienes y servicios públicos. Eso quiero dejarlo como muy en claro. Entonces, lo que no es un gobierno digital, y lo voy a decir en términos muy llanos, lo que no es un gobierno digital es que nosotros simplemente abramos el portal de un gobierno y podamos pagar el predial, el agua, los impuestos, ¿sí? Las multas. Eso no es gobierno digital. Creo que también, y no es un esquema de gobernanza, ¿no? Podemos tener páginas muy sofisticadas con muchos menús de servicios muy importantes para la ciudadanía que le facilitan muchas de las transacciones que tienen que hacerse con los gobiernos, pero eso no es gobierno, eso no es ni gobierno digital ni gobernanza digital, ¿no? Ese simplemente es un portal, son herramientas de gobierno digital que se utilizan en algún gobierno en específico, sino que aquí estamos hablando de conceptos con relaciones más profundas. Esto quiere decir que desde el diseño, la información, eh, la orientación van a estar mediadas por la opinión también de quien consume los bienes y servicios públicos, de los ciudadanos, pero también del sector privado o del sector empresarial, que es importante. Entonces, es un proceso de co-creación y de corresponsabilidad de contenidos digitales, usando, por supuesto, tecnologías digitales en los cuales hay intercambios para la prestación de servicios, sí, pero también para la toma de decisiones públicas, ¿no? Entonces, no es solo que yo pague mi impuesto predial, sino que también haya, por ejemplo, mecanismos de gobierno participativo en los cuales yo pueda decidir qué es lo que se va a hacer con mis impuestos. Entonces, eh, son mecanismos más amplios de correlación, e insisto, de coparticipación entre la ciudadanía, el gobierno y cualquier otro agente. Y aquí me refiriendo solamente al ámbito de los servicios, pero otro ámbito muy importante también es el de los datos abiertos, el que haya acceso a datos abiertos para evaluar, para conocer, para exigirle a los gobiernos que rindan cuentas por las cosas que hacen. Entonces, recapitulo un poco en el sentido de que la gobernanza digital es sí una meta en términos de que es una forma de gestión pública que utiliza tecnologías de acceso a tecnologías, perdón, las TICs, tecnologías de información, ¿sí? No solo para ofrecer servicios públicos, sino también para ampliar los mecanismos de rendición de cuentas, para diseñar contenidos a partir de la visión de quienes usan los servicios públicos
y para mejorar cualquier proceso de información y de interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Entonces, la gobernanza digital debe mejorar esta interacción utilizando plataformas tecnológicas, que no solamente tampoco es el portal, ¿no? Sino que pueden ser los dispositivos móviles, el uso de las redes sociales y con esto hacer mucho más fluidas las interacciones entre el gobierno y la ciudadanía. Ahora, en el ámbito de lo local, esto es relevante eh, porque de alguna manera obliga a que los gobiernos locales, que son los que ofrecen los bienes y servicios públicos más directos a la ciudadanía, decía yo, el predial, la luz, el agua, bienes que se consumen de manera local, eh, de alguna manera se aceleren o se acerquen estas interacciones entre ciudadanía y gobierno local. El enorme reto que tienen los gobiernos locales, pues es generar capacidades institucionales para poder establecer procesos de transformación digital. Ese es el enorme reto que tienen los gobiernos locales, generar estos procesos de transformación. Entonces, les cuento rápidamente, por ejemplo, aquí en Jalisco hemos hecho estudios, hemos hecho evaluaciones, donde, por ejemplo, se le da acceso amplio a través de redes Wi-Fi a todo el centro de Guadalajara o a todo el centro de Zapopan. Y entonces, de pronto los gobiernos salen y anuncian que ahora tenemos una red abierta completa para que la gente se conecte y haga transacciones con el gobierno municipal o con determinado gobierno estatal. Pero en estos diagnósticos también, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la infraestructura sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, la tecnología que tiene un gobierno local, por ejemplo, pues siguen siendo computadoras obsoletas que no están adaptadas para hacer uso de una red digital o para hacer uso de una fibra óptica. Entonces, esta transformación digital que sin duda es necesaria, tiene que partir de un diagnóstico de cuáles son las capacidades institucionales de los gobiernos locales. Y eso le mete muchísimos retos a un gobierno local. Primero, que un gobierno local tiene que entender lo que yo decía al principio, que no solo se trata de poner servicios en línea, sino de construir redes de interacción con la ciudadanía de manera pues equitativa y compartida. Dos, tener políticas digitales para los gobiernos, perdón, para tener datos abiertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de compras públicas a nivel local, pues es importantísimo que cada vez más los concursos que se ponen para contratar determinada obra pública, pues sean claros, transparentes y que la ciudadanía pueda consumir la información. Otra cosa súper importante para los gobiernos locales es ir estableciendo mecanismos de comunicación digital que, insisto, ya van más allá del simple portal, ¿no? Que tienen que ser mensajes de WhatsApp, usar todas las redes sociales, los chatbots y tener el personal que tenga la capacidad y el conocimiento para realizar estas funciones y además ser interoperables con otras plataformas de gobiernos, con otros tipos de gobiernos. Eso también es muy importante. Eh, y, y lo último es que estas posibilidades de desarrollar esquemas de gobierno digital van a ser diferenciadas, ¿no? Van a depender de las capacidades institucionales de los gobiernos locales, es decir, los gobiernos que están en la ciudad, los gobiernos locales que están asentados en las ciudades, probablemente tengan mejores capacidades para desarrollar una gobernanza digital que gobiernos que están rezagados o que están aislados o que sus condiciones socioeconómicas son menores. Y entonces lo que tendríamos que pensar es que por decirlo aquí en mi país le dicen que la camisa no le queda a todos igual, ¿no?
que tenemos que diseñar contextos diferentes de gobernanza digital dependiendo de las condiciones de cada gobierno local. Ahora, la otra parte para que esto funcione, sin duda, y creo que quienes me sucederán estarán de acuerdo, es darle mayor acceso a las personas al uso de tecnologías de la información. Aquí en México se levantan constantemente encuestas a nivel local precisamente sobre el uso de las tecnologías en los gobiernos. Y por ejemplo, en el caso del pago de impuestos, pues este es el servicio más recurrido, ¿no? Otro que es muy recurrido, perdón, es el pago que te cobran los gobiernos por tener un automóvil, ¿no? O por una licencia de conducir o por sacar una copia de tu acta, tu registro de nacimiento. Pero hay muchos otros servicios o hay muchas otras interacciones que no son servicios que también deberían ser de uso común, ¿no? Pedir información al gobierno, pedir información a un funcionario público por una decisión que se tomó, tener acceso a las minutas de una reunión de un gobierno y poder participar, insisto, poder tomar decisiones, por ejemplo, sobre el ejercicio de los recursos públicos, sobre cómo se va a focalizar determinada política pública, sobre la pertinencia cultural de determinado programa público. Entonces, no solo son los servicios, sino hay un montón de interacciones entre el gobierno y la ciudadanía a las cuales los habitantes de los gobiernos locales no están acostumbrados, porque los gobiernos han sido poco eficientes en socializar estos esquemas. Y finalmente, algo sobre lo que también quisiera llamar la atención es que los esquemas de gobierno digital, si bien son proactivos, es decir, cada gobierno va abriendo la llave y diciendo qué tan digital quiere ser, qué tan abierto quiere ser, qué tanta rendición de cuentas está dispuesto a conceder, ¿no? Lo que necesitamos para modernizar esto, y me parece que en América Latina es fundamental, es tener regulaciones más claras en ese respecto, ¿no? O sea, las plataformas digitales, el uso de políticas de gobierno digital, no debería ser un acto de buena voluntad de los gobiernos en cualquier nivel, ¿sí? No debería ser tampoco una estrategia de comunicación política o de comunicación o de campaña política, ¿no? Sino son un derecho de todos y todas las ciudadanas que vivimos en determinado lugar. Y en ese sentido, me parece que en América Latina tenemos un enorme reto para construir una legislación que nos garantice el derecho a tener gobiernos abiertos, gobiernos transparentes, gobernanza digital, ¿no? Insisto, eh, que haya una planeación de largo plazo para que esta transformación digital pueda desarrollarse de manera adecuada. Si esto no lo vamos institucionalizando, si no le vamos poniendo reglas, y me parece, doctora Jenny, que aquí el INPAE puede hacer una labor muy importante, ¿no? Si no le vamos poniendo reglas a esto, entonces va a seguir siendo muy casuístico y muy de anécdota, ¿no? De que determinado gobierno tiene una buena plataforma en su página o que determinado gobierno está muy avanzado, pero el resto no. Y se vuelven simplemente pues anécdotas en el sentido en que mientras está esa administración, pues a lo mejor tenemos un gobierno muy proactivo, ¿no? Pero puede ser que cambie de partido político o de gobierno y que entonces ya no sean tan proactivos y que entonces tengamos un retroceso en todos estos mecanismos, ¿sí? Y me parece entonces, decía yo, que en América Latina tenemos ese enorme reto de institucionalizar las prácticas de gobierno digital, de obligar a los gobiernos locales o nacionales a tener en su planeación de desarrollo la idea de construir una transformación
digital sin retrocesos, ¿no? Es decir, una transformación digital que sea incremental en el sentido de que se va modificando la infraestructura pública para poder construir un gobierno digital. Ese es un enorme, enorme reto, porque si no lo hacemos, digamos, si lo seguimos postergando, lo que vamos a tener son desfases tecnológicos importantes, porque, digamos, un enorme reto también aquí, entre paréntesis, es es la obsolescencia de la tecnología, ¿no? Entonces, digamos, determinada administración va utilizando un hardware o un software que en 2 años ya no sirve, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, quisiera puntualizar en algunas de las cosas que comenté. Uno, que la transformación es un proceso, es un medio para llegar a una gobernanza digital. Dos, que esta gobernanza digital va a ser diferenciada en función de las capacidades institucionales que tienen los gobiernos. Y tres, que nos hace falta reglamentar más las prácticas de gobierno digital precisamente para tener estándares mínimos con los cuales exigirle a los gobiernos, pues que esto ya no es una moda, sino que es un derecho de las y los ciudadanos. Y yo hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nancy, y sobre todo por esa parte final que nos permite entonces avanzar hacia en nuestra conversación ahora con la presentación de el profesor Urayoane Jordán Salivia. Profesor, adelante. Agradezco poder fijarse en el chat para el tema de los 10 minutos. Muy Claro. amable, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, pues mi intervención, como bien advirtieron ya, se trata de una intención de invitar a revisar nuestras concepciones y entendimientos actuales para que podamos tener un mejor provecho de las tecnologías. Ya la colega Nancy habló aquí un poco sobre esta definición y de qué trata esta transformación digital. Y parte de elementos de esta transformación digital, obviamente, es, aunque suena redundante, la digitalización, es decir, comenzar eso, como bien lo explicó la compañera, que tiene una serie de beneficios o posibles beneficios, ¿verdad? Acceso, transparencia, facilidad en los trámites, lo que bien ya se explicó, no quiero ir más sobre eso. Eh, Otro elemento que lleva aquí esta transformación digital, así como el uso de diferentes herramientas, es la inteligencia artificial. Bien, esta transformación, esta digitalización es una antesala a ese uso de la inteligencia artificial que ya está permeando en todos los ámbitos. Entonces, esta inteligencia artificial actual, ¿verdad? Entre las aplicaciones y herramientas que tiene, la que más está resaltando es la inteligencia artificial generativa, que tiene una capacidad predictiva para darnos algún resultado expresado en lenguaje natural. Bien, ya no tenemos que ser programadores, etcétera. Ya en nuestro propio lenguaje podemos hacer preguntas, recibir respuestas, entender, tratar de buscar, etcétera. El uso de esta herramienta tiene unos riesgos. ¿Bien? Entre esos riesgos están los sesgos con los que la inteligencia artificial ya viene, y el problema no es que la inteligencia artificial falle, es que la inteligencia artificial se entrena, la entrenamos nosotros seres humanos, que ya tenemos unos sesgos, y la inteligencia hereda esos sesgos. ¿Bien? Entonces hay que estar pendiente a ello. También a medida se sigue desarrollando, se advierte de otros riesgos como el desplazamiento laboral, la falta de privacidad, el manejo de datos, etc. Asimismo, por otro lado, presenta unos beneficios: productividad, ahorro de tareas repetitivas, ahorro en trabajo en general. En el
gobierno, en la gestión de gobierno, la inteligencia artificial, el uso de esta herramienta, tiene la capacidad, por ejemplo, de reconocer patrones de tráfico con los que podamos tomar mejores decisiones sobre cómo van a funcionar los semáforos, luces en el camino, límites de velocidad, etc. Bien, así como los algoritmos son capaces de presentarnos un producto comercial que deseamos sin haberlo buscado, ¿verdad? Adivina ya lo que vamos a necesitar, etcétera. Podemos imaginarnos un gobierno con la capacidad de predecir para atender necesidades sociales antes de que sean un problema. Bien, el uso de esta inteligencia artificial no es solamente comercial. Bien, puede darse un uso para nuestros propósitos en el gobierno. Como cada herramienta, esto depende del uso que le demos y la inteligencia artificial no es ajena a que sea utilizada en pro de la corrupción. ¿Bien? La digitalización y la inteligencia artificial tienen formas de ser utilizadas de esta manera. Ya se ven audios y videos falsos con asistencia de estas tecnologías con la intención de manipular. La capacidad de algoritmos ya se ha utilizado para manipular votaciones en elecciones y el hackeo es otro riesgo de también estas tecnologías. Por esto y otros motivos se plantea la necesidad de regulación, como bien trae la compañera. Pero hay aspectos a considerar en esta regulación. Por un lado, bien justificada la necesidad de privacidad, el buen manejo de datos, el que haya una huella digital, es decir, que se pueda rastrear el producto de estas tecnologías para saber qué vino de una fuente, qué vino de la otra, etcétera. Transparencia, etcétera. Pero, por otro lado, también existe un riesgo en que se dé una regulación para dirigir y hasta manipular. Pueden surgir regulaciones con intenciones no tan bondadosas o con efectos adversos. Por dar un ejemplo quizás un poco inocente y hasta desconocedor, cuando surge toda esta explosión de la inteligencia artificial generativa, la reacción de muchas instituciones educativas fue prohibirlo. Y eso pues obviamente no es ni realista ni hace mucho sentido. Pero pues fue la reacción en algunos lugares. Asimismo, puede surgir el interés de regular para controlar, manipular o sesgar los resultados. Bien, ya ha habido eh, reclamos o invitaciones a que diferentes regiones creen también su propia tecnología, desarrollen y entrenen su propia inteligencia artificial para contrarrestar los sesgos con los que va a venir las que se están produciendo en otras regiones. Entonces, aunque la digitalización y el uso de la inteligencia artificial presentan posibles escenarios productivos, provechosos y de buen servicio a la sociedad, también es una oportunidad para la corrupción. Dicho de otro modo, estas herramientas no son una panacea, no van a resolver todo por sí mismos y tenemos que tomar otras medidas. Y aquí es donde entra la invitación que hago a esta reflexión. Las tecnologías y cualquier otra herramienta nos llevan a tener que revisitar nuestro entendimiento, costumbres y comportamientos actuales, tanto individuales como de la sociedad, para que su incorporación nos presente los beneficios que bien esperamos. Un ejemplo con respecto a cómo la inteligencia artificial amenaza los puestos de trabajo existentes. Y no estoy haciendo valoración de si es bueno o malo, solo el efecto que se va a ver en algún momento o ya se está viendo y pues va a ser cada vez mayor. El propio Elon Musk, ¿verdad? Quien no se distingue por ser precisamente un socialista, ha advertido que los efectos de la inteligencia artificial y el desempleo va a llevar a una situación donde entonces una solución que propone es el ingreso mínimo universal. Bien,
o de otra forma, quién va a comprar lo que se produzca. Es decir, que si se continúa con el patrón actual, se confronta ese problema, y si no hay alguna atención a las necesidades que van a surgir luego de ese desplazamiento laboral, pues o hay violencia o se revisitan nuestros entendimientos de cómo debe funcionar, en este caso, por ejemplo, la economía. ¿Bien? Otra situación que trae o que hay que tener en cuenta es la externalización o privatización que se ha estado realizando durante los últimos años en nuestros países. Dice la economista Mariana Mazzucato que los procesos de consultoría se han convertido en una externalización que ha hecho que los gobiernos pierdan pericia, pierdan su expertise, ¿verdad? Y dependan casi o totalmente de fuentes externas. En donde esto haya ocurrido, sucederá que no habrá un conocimiento interno para desarrollar o fiscalizar. Ahí tenemos pues, otro riesgo. A su vez, esto lleva a considerar que si los gobiernos no actúan proactivamente en la etapa de desarrollo de las tecnologías, vamos a quedar limitados a consumir lo que se produzca por empresas privadas que no necesariamente consideran aspectos y valores que defendemos en la empresa pública. Asimismo, hay ejemplos de decisiones personales que pueden cambiar o que deben ser revisitadas ante todo este desarrollo tecnológico y los adelantos que puede traer. Por verlo quizás de una manera más ligera y entretenida que el tema de gobierno, Yuval Noah Harari expone la posibilidad de revisitar estas conductas, tanto laborales, familiares, amorosas, ante la expectativa de que los adelantos tecnológicos nos lleven a alcanzar edades récord. Dicho de otro modo, cuando logremos vivir 150 años, seguiremos casados con una sola persona, tendremos solamente una profesión, estudiaremos solamente una cosa. Todas esas son preguntas para reflexionar, ¿sí? Por otro lado, la inteligencia artificial ya puede ir de la mano con teorías para lograr una sinergia y un efecto mayor, por lo tanto. Por ejemplo, la teoría del decrecimiento plantea que no se puede mantener una conducta, ya sea individual o corporativa, de crecimiento ilimitado en un planeta con recursos limitados. Esta teoría, con asistencia de la inteligencia artificial y un gobierno en ese proceso de transformación digital, puede potenciar mejores diseños, estrategias y resultados. ¿Bien? Obviamente, todo esto va acompañado, supone cambios de paradigmas, tanto en la economía como en la política, en lo personal, a nivel colectivo, a nivel individual. En resumen, sabemos que no es posible controlarlo todo, que estas tecnologías no son una panacea. Siempre habrá alguna manera de tanto la regulación que se cree como estas tecnologías, pues evadir o burlar la intención de esas regulaciones. Lo que sí podemos hacer entonces, o enfocarnos, es educar y brindar ejemplo para promover cambios de pensamiento y actitud que nos permitan sacar el mejor provecho de estas y otras futuras tecnologías. Es decir, para concluir, establecer bases sólidas para un desarrollo sano, sostenible, respetuoso y dirigido hacia la búsqueda del bien común. Y con eso concluyo mi intervención. Gracias, Joan. Creo que ya con esto vamos dando otros matices súper importantes de lo que implica los procesos, digamos, en lo específico, los procesos de digitalización del Estado, pero que efectivamente nos llevan a unas reflexiones mayores de lo que implica cuarta y quinta revolución industrial en la transformación de nuestras formas de vivir y de existir, y cuál es el papel del Estado en esas nuevas formas de vivir y de existir. Bueno, ahora damos paso al profesor Eric Latorre de la Universidad Autónoma de Chile. Eric, adelante, tienes 10 minutos. Muchas gracias.
y me comprometo a demorarme 10 minutos. Bien, yo quería abordar tres grandes cuestiones, digamos, desde una perspectiva estratégica. En primer lugar, ¿por qué hacemos una transformación digital? Pues, esa es una pregunta que sigue siendo relevante, sobre todo en nuestra región. Cuando si miramos algunos datos, la OCDE, por ejemplo, eh, Chile, que es miembro de OCDE, y un país que tiene, hablo de mi país, un país que tiene un desarrollo en materia de gobierno digital que no es menor, sin embargo, cuando se compara con la OCDE, está en el lugar 34 de 35 países. Cuando miramos otro índice de Naciones Unidas, que el año 22, la última cifra que encontré, pero no debe cambiar mucho, plantea que el primer país de América Latina a nivel global, en el puesto 35, es Uruguay, seguido de Chile en el puesto 36. O sea, tenemos un gran desafío de avanzar en esta materia que no estamos llegando en América Latina. Estamos bastante lejos hoy día de Europa y de Asia, que son los que están liderando estos procesos. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿para qué estamos haciendo esto? No es una cuestión puramente tecnológica, por cierto, sino que es un desafío que tiene que ver con gestión por resultados y con reenfocar el Estado en lograr resultados e impactos sostenibles, ahora utilizando tecnologías modernas en todas sus más amplias dimensiones. Pero, ¿cuál es el problema que nos hemos encontrado? Yo he sido consultor del Banco Interamericano muchos años, en distintos países, y en particular en Chile, en materia de gobierno digital. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado? Que seguimos pensando en códigos análogos, seguimos pensando en códigos burocráticos. Entonces, un ejemplo súper concreto. En Chile se avanzó durante mucho tiempo en mejorar la incorporación de sistemas y tecnología a los servicios públicos, pero cada servicio como un estándar, cada ministerio como un estándar, cada sistema por separado. Y cuando nos tocó, los que estuvimos ahí, la necesidad de integrar esto, era imposible, absolutamente imposible, porque operó una burocracia que entendía que la unidad básica de gestión es el servicio público. Y eso evidentemente es un tremendo error, porque la unidad básica de gestión tiene que ser el resultado esperado que satisfaga las necesidades del ciudadano. Entonces, en ese sentido, tenemos un desafío que en primer lugar es cultural, cultural dentro de nuestras propias administraciones, y que esta cuestión no signifique el incorporar más tecnología simplemente. Porque hoy día la democracia se complejiza, hoy día tenemos que rendir cuentas de otra manera, la ciudadanía exige participación y exige resultados. Primera cuestión. Ahora, me acordé de un viejo chiste que hacía Lelutier, un gran grupo argentino, y que decía, ya nos mandaron el mail, decía uno. O sea, pues si no tenemos mail. No, no, pero mandaron el mail, lo imprimieron, lo metieron en un sobre y nos lo mandaron por carta. Nos mandaron un mail. Bueno, acá en muchos casos hacemos lo mismo. Por ejemplo, en materia de notificaciones electrónicas, teniendo una tecnología tremendamente avanzada, en muchos otros países, las notificaciones siguen siendo por carta certificada, con todos los problemas que tiene eso. O sea, seguimos operando en un mecanismo análogo. Entonces, la tecnología es como una especie de apoyo. Y la tecnología, hoy día, los cambios y la transformación no son un apoyo, nos llaman a repensar el Estado, cuando, por ejemplo, ya no tenemos que operar con la base de sistemas de almacenamiento individuales por servicios. Ahora podemos operar con una nube. Cuando no tenemos que hacer convenios interinstitucionales para intercambiar información. Ahora, al operar una nube y tener algún tipo de bus de servicios que nos permite intercambiar información, podemos fluir el tema de información, donde las personas pueden interactuar con nosotros mucho más allá de ingresar o no una data, sino que nosotros como Estado ya tenemos la data y tenemos la responsabilidad de usarla bien y proteger la información que estamos usando. Entonces, es otra forma de pensar y yo creo que en América Latina, lamentablemente, aún no lo hemos entendido totalmente y por eso estamos tan atrás en los rankings globales. El siguiente desafío es un desafío, entonces, ahora ya no solo cultural, sino estratégico desde el punto de vista del Estado cómo aborda esto con
nuevas normas con nuevas formas de gestión. En Chile, por ejemplo, tenemos una ley, la 21.180, que planteaba una operación digital a partir del año 2022 y tuvo que ser postergada al 2027, porque el Estado no estaba preparado para operar integralmente en un modelo de gobierno digital, con una verdadera integración de bases, con verdadera integración de información completa del usuario, con interacción totalmente digitalizada, etcétera. Entonces, cuando no estamos preparados, pasa esto que una ley tiene que postergarse literalmente por 5 años. Y en otros lugares, lamentablemente, ni siquiera tenemos leyes muy claras respecto a esto. Ahora, con el desafío adicional de que la norma, y esto es una vieja discusión de filosofía jurídica, la norma solo puede regular aquello que existe. La norma no puede regular lo que no existe. Y el problema en estas materias es que están apareciendo cada día temáticas nuevas que no somos capaces de visualizarlas. Entonces, las normas están permanentemente atrás. Entonces, debemos tener la suficiente capacidad, inteligencia de operar para que esto sea efectivo. Y hay ejemplos muy interesantes. Los acuerdos técnico-normativos que regulaban la relación de intercambio de datos entre Europa y Estados Unidos, que operó durante por lo menos 15 años, en 2020 se dan cuenta que no funcionan y que tienen un montón de problemas técnicos. Y que resulta que todo el intercambio de datos entre Europa y Estados Unidos durante 15 años fue poco seguro. Bueno, porque la norma que se hizo en 2005, 2004, no era capaz de visualizar los cambios que teníamos hoy. Hay desafíos técnicos, por cierto, y ahí la OCDE nos da varias recomendaciones, entre ellas el concepto de empezar a entender que lo digital es por diseño y no un diseño burocrático, pues se le agregan elementos, ¿no? Sino que tenemos que repensar el diseño de las cosas. Toda la gestión digital tiene que estar basada en datos y los datos hoy día son la base absoluta de la gestión digital. En tercero, el Estado debe tener plataformas sólidas e integradas. No puede operar con plataformas segmentadas, como lo estamos haciendo en muchos casos hoy día. Y ahí, como decía la primera expositora, Nancy, los municipios tienen un desafío particular, sin duda, pero también un desafío que nos va a pasar con los municipios, lo mismo que ha pasado con los entes centrales, que empiezan a operar con plataformas propias, con sistemas propios, con código de programación propio, y al final vamos a tener cientos de mini estancos que no van a poder integrarse o les va a costar mucho integrarse. Tiene que ser abierto por defecto, o sea, no podemos seguir operando en un estado burocrático, aquí no me voy a alargar, la moderadora que no se me asuste, pero si nos vamos a los estados tradicionales, nuestros estados son estados tradicionales herederos de monarquías absolutas, donde el Estado no era abierto por defecto, al revés, es cerrado por defecto. Es un Estado que no rinde cuentas, es un Estado que no intercambia datos, es un Estado cerrado, como lo eran las monarquías. Somos herederos de monarquías tradicionales que rendían cuenta a Dios. Este modelo obviamente implica datos abiertos. Basado finalmente en el usuario, o sea, gestión por resultados. O sea, nos ponemos primero con el usuario y no es un problema de que nosotros logramos algunas mejoras para satisfacer a la propia burocracia. Aquí hay miles de ejemplos anecdóticos, me ha tocado conocer, donde todo el sistema que generamos para ingresar a una solicitud, es digital, pero le pedimos luego al ciudadano que debe adjuntar documentos escaneados. Ya se fue todo al carajo, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de algo que es análogo, donde al ciudadano le ponemos una responsabilidad además de tener acceso a mecanismos incluso de escaneo que no son tan sencillos ni triviales, con mucha data que el Estado debería tener. Me ha tocado ver personas teniendo que escanear certificados de nacimiento, que el Estado los tiene como primera cuestión básica. Y por último, un sistema que hizo que nuestro Estado, por obvio que suene, tiene que ser proactivo. O sea, tiene que buscar y tenemos que ponernos el desafío de que estar como América Latina ocupando lugares de retaguardia en materia de gobierno digital nos tiene que mover, activarnos un poquito. Nos tiene que mover a reflexionar, a esta discusión que tenemos acá, que yo agradezco a mi invitado, y empezar a pensar más allá de las burocracias tradicionales, en que lo digital cambia las formas de gobernar, de interactuar, de rendir cuentas. No es simplemente una cuestión de tecnología. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Y ahí dejas picaditas ciertas afirmaciones y preguntas bien interesantes. Creo yo que nosotros hemos caminado en esta conversación en dos niveles. Una conversación
que nos pone de presente las bondades y ya lo inaplazable de los procesos de digitalización de la gestión pública. Y en esa primera conversación, entonces, hacemos un reconocimiento de lo que podrían ser los retos y las ausencias de esos habilitadores, un poco como lo tenemos en este momento. El 70%, por ejemplo, de los países de América Latina y el Caribe tienen políticas de digitalización. Y entonces ahí tenemos un primer, como señalo yo, viajamos en un primer nivel, que es una urgencia, unas condiciones ya dadas por los avances tecnológicos, pero claramente unos retos para generar las condiciones en términos de orden cultural, normativo, de infraestructura, es decir, lo que podríamos llamar los grandes habilitadores. Pero a su vez, también viajamos en nuestra conversación, no sé si ustedes tienen la misma percepción y ese sería un primer elemento de nuestro diálogo. Hay una segunda conversación que nos pone a viajar en las transformaciones del Estado y de las administraciones públicas ligada a estos procesos de cuarta y quinta revolución industrial, que vuelven y nos hacen las preguntas fundamentales del Estado. ¿Esto contribuye o no a cerrar las brechas? ¿Esto cómo contribuye a procesos de legitimidad del Estado y una apertura, pues, o pensar en las lógicas del Estado abierto, o como lo señalaba Nancy, de que el objetivo realmente es lograr una gobernanza? Y nos pone también en esos nuevos debates éticos de, efectivamente, si lográramos llegar al cuarto nivel de la digitalización, como la plantea el BID, que es el nivel proactivo, donde habría un proceso propio de las tecnologías, dice, decidir por el ciudadano o decidir con base en información del ciudadano. Entonces ahí nos pone presente una discusión ético-política en la definición de los algoritmos y en algo que señalaba Eric sobre la importancia, digamos, del diseño. ¿Cuál es el momento del diseño realmente de tecnologías que respondan? Entonces, quisiera que pudiéramos en estos próximos 10 minutos hablar sobre esos dos niveles, ¿no? El nivel de esto que son los retos y los habilitadores en términos de condiciones para avanzar, pero también en los retos que nos pone en el nivel ético-político y en el nivel, digamos, institucional en términos de legitimidad de la administración pública y con ellos las discusiones sobre los temas de gobernabilidad y eficacia de la administración pública. Entonces, si desean, pues están nuestros micrófonos abiertos. Adelante. No sé si alguno quisiera como iniciar, no sé si Nancy quisieras. Sí, muchas gracias. Bueno, los retos ya hemos referido a algunos, pero eh, me parece también que ahora el maestro Eric señalaba uno bien importante, que es el cambio en la burocracia, para decirlo rápidamente, ¿no? Y podríamos contar muchísimas anécdotas de cómo la burocracia no tiene la capacitación necesaria para adecuarse al cambio tecnológico. Y no solo al cambio tecnológico, sino a ofrecer servicios bajo esta lógica, bajo una lógica mucho más abierta, en donde puede ser más fácilmente reclamado, ¿no? Si los servicios no se proporcionan de esa manera, ¿no? Y hablando en términos muy realistas, decía yo, en América Latina tenemos no solo este rezago, sino que además no lo vemos como un derecho los ciudadanos o las ciudadanas, sino parece una concesión del gobierno el querer modernizar ciertas plataformas o ciertos canales de comunicación para los servicios públicos, ¿no? Entonces, eh, es un reto doble porque es un reto de parte decía yo, de las capacidades institucionales y tecnológicas, pero también de la ciudadanía. Y mientras la ciudadanía tenga una brecha digital tremenda, ¿no? Pues esto se vuelve
digamos, una ruta de nunca terminar, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, por eso decía yo, me parece que ir focalizando nos permite ir teniendo claros qué gobiernos están más aptos en este momento y qué gobiernos están más lejos de tener una transformación digital eficiente. Y si los focalizamos, les podemos exigir, ¿no? Si los metemos a todos en el mismo paquete y decimos, no, es que en América Latina sí, estamos rezagados, pero ¿quiénes? O sea, ponle nombre y apellido a cada lugar y a cada responsable. Entonces, focalizar desde mi punto de vista es una manera de ir atendiendo el problema donde es mayor, donde nos vamos a tardar años en resolverlo o sinceramente donde jamás vamos a poder tener una intervención exitosa de transformación digital, ¿no? Yo hasta aquí dejaría mi comentario. Bueno, gracias, Ureyan. Sí, claro, pues yo diría, entre estos retos, sí hace falta un proceso de transición. En el momento en que logremos que los gobiernos latinoamericanos, caribeños, den estos pasos más seguros, más acertados, más avanzados hacia ese camino, no podemos pretender que todo el mundo pueda hacer uso, entender, accesar de igual manera. Así que va a haber unos procesos de transición, tanto de diferentes grupos, diferentes condiciones. Igual quiero traer que mencionas la situación de si estas tecnologías deciden por sí mismas o asisten. Actualmente no hemos llegado al punto de la singularidad donde la inteligencia artificial pueda, ¿verdad?, crear algo más allá de sí. Así que por el momento, todas estas tecnologías necesitan de la intervención humana para tomar decisiones, para ser implementadas, etcétera. Lo que sí yo traería, y probablemente atado a que los compañeros han traído de diversas perspectivas, es que un ejercicio de gobernanza honesto y real, es decir, gobernanza entendida como la interacción de los múltiples actores de la sociedad con igual oportunidad y capacidad de participar en las decisiones, en el establecimiento de políticas, en la implementación, etcétera, es lo que pudiera asegurarnos o darnos alguna garantía por lo menos de que ese desarrollo vaya de acuerdo a los diferentes, a los intereses plurales, y que no sea manipulado o pues llevado a una dirección específica que no sea lo que la sociedad interesa y el bien común, que es lo que perseguimos. Ok, mil gracias, Eric. No sé si quisieras. Ahí, perdón, creo que voy a apretar el botón de audio. Mira, yo tuvo uno, para no alargarme necesariamente, uno de los puntos que tú planteaste que es la dimensión ética. Y la dimensión ética en materia de tecnología es una cuestión que no está resuelta ni va a estar resuelta nunca porque está avanzando tan rápido que nos pone desafíos éticos absolutos. Uno que es muy complejo y evidente, pero que no hemos resuelto. Por ejemplo, el tema de la protección de datos, manejo de datos y uso de datos. Un temazo en materia de uso de datos, en materia de salud, por ejemplo. Cómo se usan, cómo se transmiten, cómo se transparentan, cómo se protegen a nivel global, porque hoy día, qué datos una compañía de seguros, por ejemplo, puede transar respecto a la salud tuya cuando estás comprando un seguro en Colombia, pero el seguro te lo vende una compañía que tiene una materia en Estados Unidos, digamos, y en definitiva, tus datos en materia de salud no están tan protegidas, porque no todas las legislaciones tienen la misma protección en materia de datos. Hay algunos, por el caso de la chilena, que es bastante feble, y que no se ha actualizado en mucho tiempo, otros más avanzados con las legislaciones europeas, pero hay dilemas éticos. Y yo creo que esos dilemas éticos, como escuelas de gobierno, tenemos que plantearnos, porque como Estado tenemos un triple rol. Por un lado, generamos normas en estas materias, normas que en muchos casos no estamos aparentemente comprendiendo totalmente.
En segundo lugar, generamos políticas de desarrollo en materia digital, en muchos ámbitos, no solo el gobierno digital. Y en tercer lugar, somos prestadores de servicios y aseguradores de que eso se haga bien. Entonces, el dilema ético, como tú decías, en algún momento el Estado puede usar nuestra data para cualquier cosa. En la pandemia nos vimos enfrentados a eso, donde en el caso chileno, por ejemplo, en un momento dado, muchos parlamentarios, autoridades, le plantearon al Estado que debía hacer público la data de las personas que tenían coronavirus. Con eso se podían tomar mejores medidas de seguridad a nivel local, porque los alcaldes pedían la data pública. Pero eso viola normas de derecho a la protección de datos en materia de salud, que son de los más sensibles que pueden existir. Pero el dilema se planteó. Y así nos van a seguir apareciendo muchos dilemas éticos que el Estado tiene, por ende, de cuestionarse y tiene que estar presto a resolver. Todos los casos que hemos visto hoy día a nivel global, en materia con las grandes redes sociales, cómo usan nuestros datos, y que además eso hay que regularlo a nivel global, se dan problemas, las regulaciones locales quedan absolutamente cortas, digamos. Y por eso es tan interesante esta dinámica de discusión a nivel de distintos países, que nos cuestionemos que estamos en los mismos temas, tenemos las mismas debilidades o ustedes tienen más fortaleza que nosotros en la materia y podamos interactuar, compartir y aprender y llevar nosotros después a nuestros propios debates internos, los que participamos en políticas públicas, experiencias de otros países. Nosotros en Chile hemos aprendido mucho de Estonia. El modelo que Chile está usando es Estonia, que no diría Estonia, está lejos, pero es un país que es parecido a Chile en muchas materias institucionales. Bueno, uno puede encontrar experiencias muy valiosas en muchas partes. También hemos aprendido mucho de Uruguay, que hoy día es un país muy, muy avanzado. Eso, te agradezco mucho la posibilidad de participar. Bien, muchas gracias. Bueno, este realmente es un tema que empieza a tocarnos, es muchísimo lo que debemos discutir, es muchísimo lo que debemos avanzar en nuestras investigaciones y claramente agradecemos este espacio como red a la Universidad de Costa Rica que nos permite efectivamente estos encuentros. Esta es una materia que sin lugar a dudas durante las próximas décadas será fundamental en nuestros debates y en nuestras discusiones, porque no dudo que en ese elemento de cambio cultural que hemos señalado, lo que nos está llevando claramente la realidad es a cuestionarnos nuestros fundamentos epistemológicos y teóricos con los cuales se ha pensado la administración pública y que sin lugar a dudas también entonces nos lleva a reflexiones profundas sobre nuestros procesos de formación pregradual y posgradual. Respetando el tiempo, pasándonos un minutico, muchísimas gracias nuevamente a nuestros panelistas, muchísimas gracias a la Universidad de Costa Rica y especialmente muchísimas gracias a todas las personas que han participado en este espacio.